Abogado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, pues. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué es de sus hermosas vidas, muchachos? ¿Qué ha habido de novedades? Todo bien, profe, tranquilo. Bueno, eso es importante. Muy bien, muy bien. Buenas noches, abogado. ¿Qué tal? Hola, Edison. ¿Ya seguirán encendiendo las camaritas, por favor? Hola, Stephanie. ¿Cómo les va? ¿Va? ¿Cómo está, profe? Gracias. Bueno, Aquí con frío les contaré. Está terrible el clima en Guarana, pero bueno, ya nos estamos acoplando en ese sentido. Eh, Está fatal el frío, abogado, por acá. sí, Aquí en Guarana está feísimo. no tenemos ni en qué quedarlo, peor muchachos, porque días amanece soleado, días amanece frío como el día de hoy. Y lo peor que tenemos un clima tan cambiante que no tenemos claro cómo va a estar la situación climatológica en este sentido, por el mismo hecho de que eh, no hay, no hay un pronóstico exacto de cómo va a estar, en este caso, el medio ambiental aquí en la provincia, en la ciudad. Pero bueno, creo que es algo que se está dando a nivel general, ¿no? A nivel nacional. Entonces ya ni modo en ese caso, ya simplemente vamos a tener que acoplarnos, vamos a tener que irnos acostumbrando a estos nuevos cambios climáticos que nos toca vivir. Pero bueno, eh, una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Nos volvemos a ver, ahora sí nos volvemos a ver después de algunas semanas, ¿no? Porque en la última tutoría, en este caso, nosotros nos vimos seguido como 3 veces, ¿no? Pero bueno, en este sentido ya nos encontramos en la semana número 12 y pues eh, deben tener en cuenta de igual manera que es necesario que ustedes vayan cumpliendo con las actividades, obteniendo las notificaciones y las calificaciones necesarias en este sentido para no tener inconvenientes de forma posterior. Por el mismo hecho de que imagínense, ya estamos en este preciso momento en la semana número 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí simplemente tenemos 3 semanas más de clases y tenemos la semana de exámenes, ¿sí? Resultando esencial que ustedes vayan obteniendo las calificaciones correspondientes en este sentido a la asignatura. Entonces, sí es importante que tengamos presente todos estos puntos y estos factores para que después no corran ningún tipo de riesgo o ningún tipo de peligro, ¿no? En lo concerniente a las clases en la asignatura y bueno, de hecho, de forma mucho más general, ¿no? Porque prácticamente ustedes deben tener y tomar en consideración todas las calificaciones, las valoraciones de todas las materias, ¿sí? Resultando totalmente esencial que, que ya vayan previsualizando calificaciones, porque ustedes ya conocen las notas del primer parcial, ¿verdad? Y por esa misma razón, ustedes ya saben muy bien qué tipo de calificaciones requieren eh, para poder aprobar el ciclo, ¿sí?
Entonces sí debemos tomar en cuenta todos estos factores. Por el mismo hecho de lo que les manifestaba. Y al encontrarnos en la semana número 12, ustedes ya están acercándose al desenlace en este sentido no solamente del parcial, sino también del ciclo, ¿sí? Resultando elemental que tengamos en cuenta todos estos puntos. Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Como les estaba comentando a sus compañeros en este sentido, nos volvemos a ver después de algunas semanas. Ahora sí ya nos volvemos a ver después de algunas semanas. Pero teniendo claro y tomando en consideración todos los factores correspondientes a las actividades que debían haber desarrollado, ¿sí? En el transcurso de la semana. Entonces, como les decía, espero que no existan novedades negativas en lo posterior, a lo que nos concierne dentro del desarrollo en sí de la asignatura. Y de hecho no solamente de mi asignatura, sino de manera mucho más general, ¿no? Para que ustedes puedan aprobar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esos factores sí son importantes al momento de llegar a tomarlos en consideración, al analizarlos de forma mucho más clara y precisa, y que como les digo, ya se nos va acercando el momento en el que vamos a tener que finalizar este ciclo de nivelación. Por eso mismo yo sí les había dicho que era importante que ustedes de forma permanente puedan llegar a obtener todos los créditos a través de los méritos del esfuerzo y el sacrificio en el cumplimiento de las actividades, ¿no? Por el mismo hecho de que sí había personas que en el primer parcial no estaban muy bien, que digamos, ¿sí? Entonces, ya más que yo estarles mencionando algo, creo que ya queda a consideración de todos y de cada uno de ustedes el llegar a obtener estos créditos, ¿no es cierto? Espero que hayan cumplido a cabalidad durante el desarrollo, en este caso, de este, de este parcial, para que así no exista ningún tipo de complicación o de novedad al final de forma posterior. Sí. Eso nomás, muchachos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué es de sus vidas? ¿Cómo han estado? ¿Todo tranquilo? Incluso otra cuestión que les quería manifestar. Muchachos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para realizar el test? Una semana, abogado. Ya. Si bien es cierto, tenían hasta el domingo, ¿no es cierto? Pero yo sí les hago una gran recomendación. No sean mal llevados. No esperen a que finalice el tiempo límite que ustedes tienen para desarrollar las actividades para recién preocuparse por hacerlas. ¿Sí? Si tienen una semana completa, no van a esperar pues al domingo a las 5 o 6 de la tarde o incluso a la medianoche para desarrollar las actividades. Esta semana me tocó habilitarles un día más por el mismo hecho de que algunas personas no habían desarrollado todavía el test hasta el día domingo como a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Sí, a eso me refiero cuando si tienen apertura, muchachos, no procrastinen.
No dejen todo a última hora. No hagan todas las cosas al apuro. ¿Sí? En este sentido, por favor, tengan en cuenta y en consideración todos estos puntos que les hago mención. ¿Por qué? Porque como les digo, esta semana a mí me tocó habilitarles hasta prácticamente el día de ayer, ¿no? Hasta el día de ayer a la medianoche la plataforma para que puedan rendir el test. Después de haber tenido una semana enterita. Sí, entonces sí seamos también un poquito más responsables en este sentido, muchachos, porque sí resulta necesario que tengamos en cuenta y en consideración todos estos puntos también, ¿sí? Imagínense que ese rato que ustedes quieran desarrollar la actividad, se les vaya el internet. Eso ya no es mi problema, ¿no es cierto? Y ustedes se van a quedar sin nota. Les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes prefieren quedarse sin nota por dejar todo para el final? No, maestro. No, Organizarnos todos y cumplir con los tiempos. Ya, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, como les digo, sí, tienen hasta el domingo, pero tienen una semana. No esperen pues hasta el último momento, muchachos. Porque yo como les digo, y el ejemplo que les acabo de dar, es algo que sucede, ¿sí? Es algo que se da. Entonces, los únicos perjudicados de presentarse esa situación van a ser ustedes mismos. Por eso mismo les digo, tienen tiempo, ustedes sí tienen ese beneficio de tener una apertura temporal para desarrollar las actividades, para revisar las lecturas, para absolutamente todo. Porque ustedes necesariamente no tienen que esperar a que llegue la semana correspondiente para realizar las lecturas o revisar las presentaciones, ¿no es cierto? Ustedes tienen habilitados con 4 semanas de anticipación el material respectivo en todas las asignaturas, no solo en la mía, ¿sí? Entonces sí debemos tener en cuenta estos factores. Yo al menos tómenlo como un consejo, porque a veces se llega a presentar cuestiones que no han sido planificadas, que se dan situaciones que en este sentido no han estado organizadas, ¿sí? Y ahí se presentan los inconvenientes, ¿no? Ahí se presentan se presenta cualquier tipo de novedad en este caso. ¿Dónde está la señorita Pérez? Nada. Pérez, licenciado, creo que no es este curso. Les cuento que sí es de este curso, pero vive en Narnia, creo que esta señorita. ¿Ustedes se acuerdan que se conectó la vez anterior? Porque le mandé un correo. Porque si no, creo que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Dicen, no, en No, este de curso la no AES. tenemos compañera Pérez. Verdades, de la AES. De la AES. Es que les comento que el rato de pasar notas apareció una alumna en la que nadie le había visto en la vida. Por eso mismo les preguntaba, no estaba seguro si era en este curso o si era en el otro paralelo, pero sí en el A. En el A, sí, sí, sí. Bueno, eso nomás, muchachos, por el momento. Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo, en este caso, de la tutoría. Vamos a Abogado, revisar. Dime, este, eso. la compañera, ¿cómo es? Nayeli, Nicole Sánchez, ella no puede asistir a clases porque justamente hoy falleció el abuelito y Sí, sí, me está acabo de escribir el abuelito.
Sí, pero gracias por la información. Sí, sí, me escribió hace un momento también en ese sentido. Ya me puso al tanto ya sobre la situación, muchachos. Esos sí son temas justificativos de comprensión, que se deben valorar, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Bueno, vamos a desarrollar las tutorías correspondientes, vamos a revisar, a percatar, voy a percatarme en este sentido para certificar si han realizado las lecturas. Vamos a ver qué tal están en este sentido. Y casi les pregunto mal. De la semana 9 nosotros ya tuvimos la tutoría, ¿no es cierto? Sí, abogado. Claro, pues esperen, este tema no, muy bien, ya. Perfecto. En la semana número 10, muchachos, ustedes tenían establecido dentro del desarrollo de la aula virtual correspondiente, eh, un tema que abarca algo que resulta bastante importante y esencial dentro de su desarrollo académico, universitario, y que incluso en lo posterior ustedes van a tener que llegar a desarrollar este tipo de textos, ¿sí? En la semana número 10, como han podido percatarse, nosotros tenemos planteado el tema del texto académico, ¿sí? ¿Qué es para ustedes un texto académico o un texto científico? ¿Qué es para ustedes un texto académico o un texto científico? Es un texto que se basa en investigaciones y análisis. Ya, vamos, ¿quién más? A ver, Isabela, que está tan desesperada por intervenir. ¿Qué es un texto académico para ti? Buenas noches, profesor. Oh, Disculpe, es que estaba pidiendo comida. Un texto académico es un texto que habla sobre temas educativos, que pueden ser libros, pueden ser, bueno, libros educativos. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo le podría dar? ¿qué es un texto científico para ti? Un texto científico es un texto que se basa en investigaciones de ámbito científico, ya sean estos haciendo proyectos, experimentos, entre otros. Ah, bueno, vamos a ir profundizando y esperando más el tema de estos textos. ¿Quién más me da su opinión sobre los textos académicos? A ver, Un ejemplo de texto científico, magíster, que es una tesis doctoral, ya, que investigan muchas cosas. ya, pero ¿qué es eso en sí, Pedrito? A ver. ¿Qué será? Una revisión exhaustiva de la literatura, no Mm, sé, más o menos. a ver, vamos aclarando este tema, porque como les digo, de hecho, ustedes, muchachos, deben tener una comprensión total y absoluta de este tipo de textos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que ustedes de aquí en adelante, durante toda la trayectoria de la carrera, van a tener que relacionarse con estos textos académicos y con estos textos científicos, ¿verdad? Incluso ustedes van a tener que desarrollarlos, ¿sí? ¿Quién más me da su opinión acerca de este tipo de textos? A ver, Raquel, ¿qué es para ti un Profe. texto científico? Rapidito, antes de que busques en Google, te estoy preguntando, se supondría que ya leíste, ¿no es cierto?
Porque para desarrollar el test de la semana número 10 debiste realizar la lectura y revisar las presentaciones. ¿Qué es para ti un texto científico? A ver, Betty. Profe, para mí un texto científico es podría ser un libro donde detalla información importante, tal vez no tal vez, corroborada científicamente, tal vez con experimentos y estos libros tienen que tener información corroborada. Ya. A ver, vamos con Kevin. A ver, Kevin. Buenas noches, abogado. Para mí un texto científico es un texto que aborda temas científicos, valga la redundancia, basados en conocimientos lógicos, estadísticos, que proporcionan un sentido objetivo al tema que va dirigido y tiene un lenguaje formal. Ya, perfecto, Kevin. Voy a preguntarte algo. ¿A qué se refiere con un texto objetivo? Que tiene que estar basado en datos reales. No puede ser subjetividad del escritor. Exacto. Muy bien. Ya vamos descubriendo en este sentido estos textos, tanto académicos como científicos, ¿no? Porque ya en este caso nosotros podemos ir observando que los textos académicos son aquellos textos que nos transmiten a nosotros algún tipo de conocimiento que ya ha sido debidamente preestablecido por una comunidad científica en particular, ¿sí? Y que permite asimilar algún tipo de información acerca de este tipo, acerca de estos particulares, ¿no? En cambio, nosotros debemos tener en cuenta algo importantísimo, muchachos. Los textos científicos, justamente como Pedrito lo estaba manifestando, este tipo de textos corresponden a estos trabajos, ¿no es cierto? Incluso de grado, pregrado, posgrado, de doctorados. Por esa misma razón, son trabajos y textos que ustedes van a tener que llegar a desarrollar en algún momento. Sí, lo tienen en cuenta, ¿no? Incluso muchas de las personas que están aquí, porque ya son grandecitos también, y yo sé que mucho más en aquella época que en mi época, tenían que desarrollar este tipo de trabajos para graduarse del colegio, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque al menos a mí me tocó desarrollar tesis para graduarme del colegio, ¿sí? Entonces, imagínense, y del colegio, ni siquiera de pregrado de la universidad, o peor, del posgrado. Ya desde el colegio mismo se desarrollaban este tipo de textos, que sí, justamente como lo manifiestan varios de sus compañeros, en este sentido, estos textos están desarrollados de una manera muy objetiva, que de igual forma, a través de procesos investigativos, experimentación de la obtención de resultados, de la verificación de datos, de la comprobación de aquellos, nosotros llegamos a esclarecer, ¿sí? Estos trabajos y estos textos investigativos que tienen y adoptan este carácter de científico. ¿Sí? Estos textos se desarrollan en las diversas comunidades mundiales con el propósito de dar información sobre los hallazgos experimentados por los científicos que han sido refutados con pruebas, diagnósticos y comparaciones. ¿Sí? Porque en este sentido, y como les había manifestado en algún momento, el hombre es curioso, ¿no? En este caso, el hombre trata de conocer todo lo que le rodea, sí, todo su entorno. Y para ello, ¿qué hace? Investiga, ¿sí? Llega a comprobar y llega a verificar ciertos factores que le resultan interesantes, ¿sí? Por ello mismo, al ser curioso el ser humano, llega a descubrir
su génesis, causas, efectos y consecuencias de todos los factores que intervienen en su escenario y en su ambiente. ¿Sí? Por ello, estos textos son redactados objetivamente, porque justamente, valga la redundancia, como lo manifestaba Kevin, estos textos están compuestos por información objetiva, información que es real, que es verídica, que ha sido debidamente comprobada. ¿Sí? ¿Ustedes creen que en un texto científico caben las suposiciones? No, abogado. ¿No es No. cierto que No. no? Los criterios personales. No, Tampoco. muchachos. ¿Sí? No. Este tipo de información no forma parte del contenido de un texto. Y como les manifesté, ustedes van a tener que desarrollar trabajos de esta índole. Incluso al estar estructuradas muchas de las tareas que ustedes van a tener que desarrollar en el transcurso de su carrera, ustedes ya van a tener que empezar a desarrollar textos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener que sostener sus hipótesis, sus argumentos en relación a algún tema en particular. ¿Sí? Incluso cuando ustedes lleguen a desarrollar un ensayo, van a tener que sostener sus argumentos, ¿sí o no? Ustedes van a tener que demostrar el por qué piensan de una u otra manera en relación a un caso en particular o a un tema en especial. ¿Sí? Y ahí es ya cuando van a tener que empezar a desarrollar estos textos. Este tipo de textos tienen características, ¿sí? Por el mismo hecho de que ya estamos hablando de textos que tienen cierta complejidad en su propio contenido y en su propio desenvolvimiento. Nosotros debemos desarrollar estos textos, en primer lugar, con una estructura. ¿Cuál es la estructura que por lo general se llega a obtener o se llega a desarrollar dentro de los textos académicos? Y eso está en la lectura. ¿Cuál es la estructura que por lo general se llega a establecer dentro del contenido de textos? A ver. Stephanie Paucar. Profe. A ver. Uy. No, sí está. Sí, aquí estoy. A ver. Buenas noches, profe. Hoy. Mm, Cuéntame. Puede ser lo que se va a exponer, de lo que se va a hablar, el tema del que se habla y el cierre de lo que se está, del tema que se está tratando. No has Puede ser la leído estructura. en lo más absoluto, No. A ver. ¿Y cómo? Yo le daba una pregunta. ¿Cómo rendiste el test de la semana 10 de Stephanie? Sí estoy leyendo, pero me acuerdo más o menos de esto, profe. No sé si estoy confundiendo los temas. A ver, ¿quién le ayuda a Stephanie? Doctor, A ver, Jorge. eh, bueno, más o menos creo que lo que recuerdo es que tiene que llevar un título, una introducción, el cuerpo del desarrollo y el final o un tipo de resumen. Bueno, verán, muchachos. Y como les manifiesto, eso consta en la misma lectura. Este tipo de textos contiene ya una estructura, ¿sí? Como observaciones, marco teórico, hipótesis, metodologías de experimentación, resultados, dentro de su contenido, ¿sí?
este tipo de particularidades, por eso les digo, depende de la institución en la que se llegue a desarrollar este trabajo, que va a establecer características o lineamientos de forma particular, pero en sí, este es el contenido de los textos científicos. En relación a las características correspondientes, ¿qué es la claridad para ustedes dentro de un texto científico? ¿Qué es la claridad para ustedes dentro de un texto? A ver, Kevin. La claridad en un texto científico se refiere a la veracidad del texto en sí. Qué tan claro está, qué tantos datos tiene y cuán real puede llegar a ser esto. O sea, lo más real posible, lo más claro posible para el público al que va dirigido. Bueno, sí estamos más o menos por ahí, porque verán, cuando estamos hablando de claridad, de hecho nos estamos refiriendo a lo que corresponde que debe estar bien organizado, tiene que estar bien escrito, que el contenido en sí debe ser comprensible sin ningún problema para el lector en este caso, ¿sí? De igual forma, se refiere a que el contenido es claro en relación a lo que dijo Kevin, es preciso, ¿sí? Es directo sobre lo que nosotros vamos a tratar. ¿A qué se refiere la característica de la verificabilidad de un texto científico? Depende de los datos que hayan sido corroborados A ver, y que tengan veracidad de la información. ya, ¿y a qué te refieres a que deben haber sido corroborados? En este caso los científicos, digamos, un libro de medicina, tienen que haber hecho las pruebas necesarias para poder plasmar esto en un texto científico, porque debe estar para la comprensión de todos los doctores a nivel mundial. A ver, vamos aclarando las ideas, por favor. A ver, ¿quién me explica de mejor manera esto de la verificabilidad? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, David. Que tal vez puede ser qué tan real sea o qué tan verídico en el aspecto de que si es tan verdadera la información que se proporciona Ya, de los datos. ya, correcto, ¿no es cierto? Nos vamos al tema de verificabilidad sobre la veracidad en este sentido de la información que utilizamos en primer lugar para desarrollar el texto científico, la investigación y para obtener los resultados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que basarnos siempre en la realidad para que sea verificable. ¿Qué consideran ustedes en relación a la universalidad como característica, en este caso, de un texto científico? ¿Qué viene a ser la universalidad? Profe, quiere decir que tiene que ser entendible o comprensible para el público en general, o sea, en distintas partes del mundo, por ejemplo, No va por ahí. O ¿no? sea, sí debe ser comprensible, pero no para todo el mundo. Muchachos, debemos tener en cuenta que ya son trabajos científicos. Este tipo de investigaciones son especializadas, ¿sí? Por ello van dirigidas, si bien es cierto, a una cierta comunidad que tiene una preparación y un conocimiento en una área, una ciencia, una materia, una profesión específica. ¿Sí o no? Yo les hago una pregunta nomás. Si a ustedes yo les hago leer un artículo científico de derecho, ¿creen que me van a entender? No, abogado. ¿No es cierto que no? Pero si yo mi investigación la doy a conocer, yo que sé, a un grupo de abogados, pongan un ejemplo, el Colegio de Abogados de la provincia de Bolívar,
¿Creen ustedes que van a comprender el texto? ¿Van a comprender el contenido de este texto científico? Obviamente sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen conocimientos en esta área y en esta ciencia. Entonces, si bien es cierto, debe ser comprensible, pero va a ser comprensible para una cierta comunidad en particular, ¿sí? Porque este tipo de trabajos van direccionados para ellos. Debemos tener en cuenta que de igual forma el lenguaje dentro de estos textos es elemental y esencial, ¿sí? ¿A qué se refiere la característica del lenguaje científico en relación a la tendencia a la exactitud? A ver, vamos con Kevin. Ya, buenas noches. Este tiene que tener términos específicos sobre el tema que se habla. Ya, Tiene que ser, como ya se habló antes, tiene que ser real, verídico y tiene que estar citado en todo el momento con verificaciones. Entonces, el lenguaje tiene que ser, digamos, va hecho al público al que va dirigido el texto científico. Por ya, ejemplo, yo no puedo hablar de medicina y crear un texto para abogados, en este caso. Entonces, tengo que utilizar los términos al público al que yo voy dirigido específicamente. ya. Vamos a ver, ¿quién más me da su punto de vista en relación a ello? A ver. A ver, ¿quién me da su punto de vista? Ya, si bien es cierto lo que manifiesta Kevin está bien. ¿Por qué? Porque este tipo de terminología va direccionada, como les había manifestado, en particular a un grupo de profesionales que conocen o se han preparado en relación a a una cierta área, ¿verdad? Ya. Pero de igual forma, cuando hablamos de exactitud, estamos hablando de que debemos utilizar palabras que no tengan un doble significado, ¿sí? Que puedan dar una comprensión errónea al público que llegue a leer este tipo de textos. Por ello también estamos hablando de tenerse en la exactitud. ¿Por qué? Porque vamos a ser directos, vamos a ser concretos, vamos a ser precisos al momento de referirnos a algún término, alguna acción o algún tema en particular. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué se refiere la complejidad, muchachos, en relación a estas características del lenguaje científico? A ver, ¿a qué se refiere? La complejidad. Vamos a preguntarle. Tal vez, Dime eso. tal vez a los términos, a la terminología que se utiliza dentro del texto científico. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Será la profundidad y detalle que saboran los temas? Ahí está. Ya, por ahí nos vamos más, ¿no? Muchachos, nosotros cuando estamos hablando de contenidos ya de carácter científico, estamos hablando de un contenido que es mucho más desarrollado. Estamos tratando sobre un contenido que es mucho más elaborado y mucho más técnico. ¿Sí? No son contenidos simples o básicos los que forman parte de este tipo de textos, sino todo lo contrario. Aquí nosotros ya vamos a encontrar contenidos y estructuras que son bastante técnicos con el propósito de que cumplan con estas características que los convierten en sí en textos científicos. Ya incluso aquí forma parte
los procedimientos que se llegan a tratar, la estructura que contiene este texto en relación a lo que vamos a implementar y a lo que vamos a agregar dentro de esta investigación. Este tipo de textos se desarrolla de manera mucho más amplia, ¿no? Se aplican en varios ámbitos, en varios tipos de textos que llegamos en este caso a observar o a desarrollar en nuestra vida profesional e incluso universitaria. Porque yo, como les manifiesto, ustedes para que lleguen a obtener un título, ¿sí? Y de hecho las personas que ya tengan algún título, saben muy bien, ¿no es cierto?, que tienen que desarrollar un trabajo investigativo, un texto científico como una tesis o un artículo científico, ¿verdad? Entonces, son trabajos que ustedes van a tener que aprender a desarrollar. ¿Qué es un artículo científico para ustedes? ¿Qué es un artículo científico para ustedes? A ver. Nadie. A ver, Nayeli, Pambi, ¿qué es un artículo científico para ti? Nayeli, Nicole, Pambi, Bustamante. Buenas noches, licenciado. Hola. Un artículo científico es un tipo de texto que presenta y comunica los resultados de una investigación. Ya. ¿Y qué es una tesis para ti mismo? Una tesis, Ujú. un documento extenso que presenta resultados de una investigación de cualquier tema. Ya. Y aquí les voy a hacer una pregunta, a ver cómo estamos de analíticos en este caso. En sí, de lo que me acaban de comentar, ¿no es cierto? Tanto una tesis como un artículo científico son procesos investigativos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre una tesis y un artículo científico? Que el artículo es más corto y la tesis es más extensa. Exactamente, ¿no es cierto, Betty? Muy bien. Sí, prácticamente esa viene a ser la diferencia entre un artículo científico, ¿verdad? En sí, la tesis es mucho más amplia, es mucho más extensa, incluso hasta en su propia estructura. Y el artículo científico es más detallado y es mucho más concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que la información es más concentrada, ¿sí? De forma directa sobre el tema que estamos revisando o que estamos analizando en este caso. ¿Ya? Entonces, miren, son documentos en los que por lo general nosotros vamos a observar estas características de textos científicos. Tenemos informes, tenemos monografías, tenemos ponencias, ¿sí? Tenemos varios aspectos, varios tipos de textos en los cuales se llega a implementar y a agregar estas características de un texto científico. Por el mismo hecho y la misma razón de que deben tener en cuenta estos puntos y estos factores al momento de desarrollarlos. Muy bien. Dentro de la estructura del texto científico, ya estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que es importante el título? ¿Por qué es importante el título de un texto científico? Porque a través de ello se puede identificar de qué se va a tratar el libro o lo que se va a hablar.
Ya, aquí estamos hablando más de textos de investigación, ¿ya? Muy bien. A ver, Pedrito. Eh, bueno, creo que se refiere a cómo está organizado para comunicar la investigación y el descubrimiento de una manera clara y precisa, Magister. Ya. Si bien es cierto, obviamente es importante porque nos permite identificar de forma directa sobre qué va a desarrollarse dicha investigación, ¿verdad? Pero el título cumple una labor también elemental, muchachos, que es la de llamar la atención del lector, ¿sí? Por eso la implementación de un título que sea llamativo, que provoque interés en el lector, resulta también esencial para que pueda eh, expandirse tal vez este conocimiento, ¿sí? De manera mucho más amplia y de manera mucho más universal. Por eso mismo el título también es importante en este caso. ¿Qué es una tesis para ustedes, muchachos? Pero ya no tesis en sí el trabajo, el texto científico, sino una tesis en el planteamiento estructural de un texto científico. ¿Qué es una tesis para ustedes? Hoy se han estado pero cansados, creo, ¿no? A ver, ¿qué es una tesis para ustedes? Son los planteamientos, ¿no es cierto? Son las proposiciones que nosotros vamos a hacer sobre algún tema en particular. Eso viene a ser la tesis, muchachos, ¿sí? Que obviamente de forma posterior nosotros vamos a demostrar lo que hemos establecido, lo que hemos propuesto. Una pregunta, ¿qué nomás contiene el resumen? ¿Qué contiene el resumen dentro de este tipo de textos? ¿Qué es un resumen para ustedes en relación a la estructura del texto? Más práctico, reformulemos la pregunta. Es la que sintetiza la información. Ya, y ahí viene otra pregunta. ¿Qué contiene el resumen de un texto científico? Brevedad, precisión, objetividad, coherencia, tal. No. Para que ustedes vayan dándose cuenta, muchachos, de la importancia y la complejidad que tienen este tipo de textos. Y no me van a decir que no, porque estoy seguro que eso es un resumen para muchos de ustedes. ¿No es cierto que un resumen para algunos es coger un poquito del principio, un poquito de la mitad y un poquito del final? ¿Sí o no? Ya. Y en ese sentido no creo que me van a refutar, ¿verdad? Pero no, el resumen en este sentido, en un texto científico, debe, en primer lugar, estar contenido con un máximo de ciertas palabras, ¿sí? De 150 a 300 palabras, como les dije, dependiendo de la determinación que se llegue a establecer en la institución en la que se desarrolla el trabajo. La información que se presenta debe dar a conocer el objetivo, ¿sí? Que de lo que nosotros vamos a desarrollar. Debemos establecer también dentro de este límite de palabras la metodología que nosotros vamos a aplicar. ¿Para qué? Para desarrollar en sí este trabajo investigativo. ¿Qué debe contener también este resumen? Los resultados que llegamos a obtener
dentro del trabajo, ¿sí? Y de igual manera las conclusiones. Si se dan cuenta que este resumen no simplemente es un resumen al azar. Y aquí viene lo complejo, porque como yo les manifesté, tienen un límite de palabras, muchachos, ¿sí? Y ahí es cuando ustedes van a tener que implementar las palabras exactas, concretas, para que todo lo que les acabo de manifestar pueda formar parte de este. ¿Alguien sabe lo que es un abstract? ¿Saben lo que es un abstract en este caso? No, no, profe. Ninguno. Y les vuelvo a hacer una pregunta. Tal vez alguno de ustedes ya ha desarrollado un artículo científico o una tesis. ¿Mm? Del cole nomás, profe. Ya. ¿Y en tu trabajo lo hiciste tú? Del colegio no, fue en grupo la tesis que hicimos para graduarnos. ¿Alguien ha desarrollado este tipo de trabajos? Ninguno. Ninguno. Es el resumen traducido al idioma inglés. Por lo general es al idioma inglés, ¿sí? Porque nosotros conocemos que el idioma inglés es el más amplio, ¿sí? El que se suele utilizar de manera más regular a nivel mundial en este caso. Eh, pero ahí viene una cuestión para que ustedes lo tengan claro. El abstract no es que sí, ¿sí? No, muchachos, en este sentido deben tener en cuenta algo. Esta traducción es demasiado técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a traducir una palabra de forma errónea, ¿qué puede suceder? Puede llegar a cambiar el contexto, ¿no es cierto? Y obviamente va a variar todo el sentido del trabajo investigativo. Por eso este abstract es una traducción, pero súper técnica del resumen. Es decir, no se puede llegar a cambiar ningún tipo de palabra o poner algún sinónimo porque puede dar un significado diferente o cambiado a la persona que llegue a leer. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué es el marco teórico? ¿Qué es el marco teórico para ustedes? A ver. Vamos a preguntar. Mabelín Rea. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Eh, A ver, Mabelín. son los inicios de una investigación. Va Ya, acorde con el tema que vamos a tratar. ¿y en sí qué contiene este marco teórico? Em, pues el área de investigación, ¿cómo le explico? Ahí se me fue. La síntesis de la investigación, por así decirlo. La síntesis. No. Mal. De hecho, en el marco teórico está el desarrollo, muchachos. Aquí nosotros incluso vamos a desarrollar todos los planteamientos que habíamos establecido, ¿sí? Aquí vamos a dar a conocer incluso cómo vamos a desarrollar en este caso el trabajo. ¿Qué son los métodos? A ver, ¿qué son los métodos para ustedes? Jocelyn Macías. Sí, profe, buenas tardes. Disculpe que estoy enferma.
¿Qué son los métodos para ti? Los métodos en Ujú, un texto científico. ujú, exactamente. Bueno, bueno, puede ser o sea, ay, ¿cómo le explico? A ver, puede ser eh, teorías, eh, ¿Cómo? A ver. Ahí sí pensarán bien antes de hablar, muchachos. ¿Qué son los métodos? A ver. digo que, o sea, puede ser como método para un texto científico, o sea, como que eh, eh, son múltiples experimentos o pruebas que se hace antes de llegar al trabajo final. Es como el proceso. Ya, por ahí Por medio ejemplo, te llegaste a acercar. Cuando nosotros estamos hablando de métodos, es cómo estamos planteando el desarrollo o cómo se llegó a desarrollar en sí el trabajo investigativo, ¿sí? ¿Qué técnica se utilizó? ¿Qué instrumentos se llegó a aplicar? ¿Qué tipo de investigación se utilizó, se aplicó para llegar a obtener resultados? ¿Sí? Dentro de los métodos estamos hablando de planteamientos demasiado técnicos, muchachos, por el mismo hecho que incluso aquí nosotros debemos contar con fórmulas para establecer los universos y las muestras, ¿sí? ¿De dónde vamos a obtener los resultados? ¿Dónde vamos a desarrollar en sí la investigación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué instrumento vamos a aplicar? ¿Cuál va a ser la técnica que vamos a emplear? Todo esto se establece en los métodos, muchachos. Y todo lo que ustedes planteen los métodos tiene que encontrarse debidamente desarrollado en el contenido de forma congruente. ¿Sí? Entonces, miren que es más importante de lo que imaginan. Yo, como les digo, ustedes en este caso deben llegar a tener este tipo de conocimientos para realizar estos trabajos. ¿Qué es la introducción? ¿Qué es la introducción? Ahí está. Eh, Se da a conocer ¿qué? El propósito o cómo se desarrolla la investigación. Ya. A ver, sí, exactamente, pero miren, aquí en esta introducción, nosotros vamos a realizar un preámbulo de la problemática, ¿sí? Que nos ha llamado la atención para desarrollar en este caso el trabajo investigativo, ¿sí? Vamos a dar a conocer ciertos factores de cómo se presenta el problema que nosotros hemos considerado tan necesario analizar e investigar. A eso se refiere este tema en particular, ¿sí? Por ello resulta esencial que tengamos en cuenta todos estos factores, muchachos, ¿sí? El desarrollo experimental, ¿qué es? es la parte que demuestra la veracidad de la investigación. Ya, pero eso es lo que está en la lectura. Dime en tus propias palabras qué es lo que entendiste. A ver, José, ¿está bien lo que me dijiste? O sea, es el proceso que te permite que el texto científico, o sea, a ver, es el proceso que se hace antes de lanzar, digamos, el texto científico y te da la veracidad, o sea, la eficacia de lo que tú estás exponiendo. Ya, verá, el desarrollo experimental
en sí es el medio, el canal, el conducente para demostrar y obtener, en este caso, los resultados de lo que ahí sí me manifestó Joseph, ¿sí? De la verificabilidad, de la corroboración del planteamiento que nosotros habíamos realizado, ¿sí? Por eso esta experimentación, este desarrollo experimental, muchachos, es demasiado objetivo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo inventar, ¿sí? Resultados, porque esto simplemente acarrearía que yo obtenga datos incorrectos, datos erróneos que no tienen relación, en este caso, con la realidad. ¿Ya? Y los resultados. En esta situación, a ver, ¿quién me dice qué son los resultados? ¿Qué serán los resultados? A ver, ¿qué serán los resultados, muchachos? Raquel Muñoz, que Raquelita sí está, pero súper interesada en este tema el día de hoy. A ver, Raquel, ¿qué son los resultados dentro de la investigación científica? Raquel Muñoz. A ver, Jefferson Zambrano. A ver, Marquito, ya, dime tú, ¿qué son los resultados dentro de la investigación de un texto científico, perdón? ¿Qué son los resultados? Sí, más o menos, te escucho súper bajo, pero... Es todo lo que significa el proceso de lo que se hizo la investigación. En este sentido es la que nos permite a nosotros verificar, ¿no es cierto?, nuestro planteamiento. Sí, entonces, miren qué importante resulta que ustedes conozcan todos estos factores que forman parte de estos trabajos de estos textos científicos. Dime, Kevin. No, disculpe, profe, se me aplastó. Y a ver, Kevin, ya para ir culminando, ¿qué son las conclusiones para ti? Bueno, para mí son los argumentos y afirmaciones relativas ¿Relativos de qué? a la experimentación que se hizo. Ya. Bueno, sí, ¿no es cierto? Estas conclusiones son ya los planteamientos a los que nosotros llegamos después de la obtención de los resultados, ¿no? Que para ello ya nos permite establecer un criterio formado, sustentado y debidamente fundamentado en relación al trabajo investigativo que se ha llegado a desarrollar. ¿Sí? Muchachos, por favor, encenderán las camaritas, todos. El día de hoy sí creo que han estado, no sé si cansados, no sé si no han revisado el material, no sé si han estado un poquito desinteresados, ¿sí? Pero para el cumplimiento que ustedes suelen tener, hoy no puedo decirles que han realizado un buen trabajo, ¿sí? Creo que queda evidenciado eso. Espero que no se vuelva a repetir este tipo de acciones, ¿sí? Porque como les digo, para como solemos desarrollar con ustedes la clase, hoy sí me han dejado mucho que desear. Por favor, como les dije, pongan de parte intereses en más.
porque debe ser ese el motivo para el cual ustedes están preparando, ¿verdad? Para llegar a ser buenos profesionales, para tener conocimientos consolidados, para cumplir y ejercer, obviamente, de forma posterior su profesión de una manera con actitud y aptitud, ¿sí? Entonces, sí vamos a ir cambiando de chip en este sentido porque, como les manifiesto, hoy no me han demostrado lo que suelen demostrarme y sí tenemos que ir mejorando ese tipo de cuestiones y ese tipo de factores. ¿Estamos? Sin más, señoritas, señores, ha sido un verdadero gusto, un placer. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchas gracias por su atención.